controversia a raíz de que el ministro Mayorga dijo que para el caso de las exploraciones de hidrocarburos no iba a ser necesario hacer un estudio de impacto ambiental, sino iba a bastar una declaración de impacto ambiental, y en fin, esto generó todo una gran controversia. Mucha gente criticó la propuesta, mucha gente de hecho lo criticó sin saber exactamente de qué se trataba esta declaración. Hubo todo un enfrentamiento político con el Ministerio del Medio Ambiente y en fin, la propuesta ahorita está en este último ministerio esperando ser revisada y en fin, vamos a ver qué pasa, pero vamos por mientras conversando con Vito Berna, abogado del estudio Grau sobre este tema. Hola Vito, ¿cómo estás? Gracias por venir a Rumbo Económico. Vito, cuéntanos un poco primero qué cosa es esta declaración de impacto ambiental, porque muchas personas creen que es una suerte de declaración jurada, ¿no? Que es que las empresas van a presentar un papelito donde ellos juren que no van a hacer ningún daño y eso les preocupa pues a mucha gente, ¿no? Pero tú cuéntanos realmente de qué se trata. Claro, mira, en el Perú hay algo que se llama el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿okay? Que es una ley del Congreso. El Congreso en el 2001 dio una ley de cómo tenía que hacerse esta evaluación de los impactos ambientales de todos los proyectos, ¿no es cierto?, públicos o privados. Esta ley se reglamenta por el Ministerio del Ambiente en el año más o menos 2009, si no estoy mal, y lo que sucede es lo siguiente: el estudio de impacto ambiental tiene tres categorías: el estudio de impacto ambiental detallado para actividades de alto riesgo ambiental, el estudio de impacto ambiental semi-detallado para actividades de moderado riesgo ambiental y la declaración de impacto ambiental, que es un tipo de estudio de impacto ambiental para actividades de menor riesgo. Claro, no es solo una declaración, sí, es un tipo de estudio, ¿no? Sí. Sí. Tiene un nombre medio infeliz, quizás, ¿no? Tal vez el nombre, pero recordemos, es un instrumento del Ministerio del Ambiente, es decir, el reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental fue dado por el Ministerio del Ambiente, ¿no es cierto?, y la ley fue dada por el Congreso. Entonces, en realidad, son términos, digamos, en realidad, internacionalmente aceptados, si tú quieres verlo así, ¿no es cierto? Entonces, la declaración de impacto ambiental tiene, si tú ves los contenidos, tiene los mismos estudios que un semidetallado, pero tal vez el nivel de profundidad de cada uno de los estudios es menor, porque el riesgo ambiental es menor. El riesgo ambiental es menor, pero ¿en qué sentido es menor, por ejemplo? Por ejemplo, hay zonas ya impactadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro de la ciudad. Si tú quieres hacer un grifo o una estación de servicios, ¿no es cierto? No es pues que vas a poner en grave riesgo a determinadas especies o que vas a afectar recursos hídricos, pueden haber impactos viales, tal vez de congestión de tráfico, y entonces ante ese escenario de baja riesgo ambiental, ¿no es cierto?, podría caber una DIA. Eso no quiere decir que una estación de servicio no tenga una declaración de impacto ambiental. Eso no quiere decir que esta actividad pues no tenga sea inocua para el ambiente, porque puede haber contingencias, puede haber derrames de hidrocarburos, puede haber, ¿no es cierto? Entonces, tampoco estamos hablando de actividades totalmente que no las hay, en realidad, Enrique, ¿no es cierto? Siempre hay un riesgo y siempre hay una contingencia, pero lo importante aquí es determinar qué instrumento se adecua mejor a la actividad, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer una gran represa, no sé, inundando muchísimas miles de hectáreas de bosque, ¿no es cierto?, que hacer una exploración sísmica, como es el caso de aquí, ¿no? De acuerdo. Hablemos entonces un poco sobre en qué consisten las exploraciones sísmicas, para que la gente pueda entender si esto realmente es una actividad de gran impacto ambiental o es una actividad de un impacto, si quieres, acotado. Claro. En realidad, el impacto tiene dos drivers, si quieres tú, ¿no es cierto? Uno es la actividad misma, es decir, la sísmica, y otro es el ambiente que lo recoge, ¿no es cierto? Entonces, de la interacción del ambiente con la actividad, tú tienes el resultado que es el impacto. Entonces, tú tienes ambientes que pueden captar mejor o asumir mejor el impacto, ¿no es cierto? ¿En qué consiste una sísmica? Básicamente lo que busca la sísmica es, a través de detonaciones, ¿no es cierto?, recoger el perfil geológico, si tú quieres, de determinados del subsuelo, para determinar si hay trampas en las cuales los hidrocarburos se han podido alojar, que están ahí esperando ser descubiertos, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que busca. Es una suerte, por hacer un paralelo, de sonar, ¿no? O sea, se hace un hueco, si quieres, se pone una carga, ¿no es cierto?, se tapa el hueco, y esto uno se imagina que explota pero no, hay mucha gente que en la superficie en realidad no hay hay una vibración exactamente. Claro, la gente que le preocupa esto se imagina que pones el explosivo y hay una gran explosión, entonces salta pues rocas por todos lados. No es el caso. Un pequeño temblorcito, ¿no? Sí, exactamente. Ahora, eso sí, evidentemente va a alejar, si es en zona de bosque tropical, puede ser que aleje a los animales por un tiempo, pero digamos, eso van a regresar. Para hacer la trocha se tiene que evidentemente cortar, hacer un camino de más o menos 1 o 2 metros de ancho, ¿no es cierto?
y se tienen que hacer campamentos cada cierto, para que la gente tome agua, descanse cada cierta, ¿no? Y tiene que haber, si es en helicóptero en estas zonas, por ejemplo, tiene que haber también una zona donde el aterrice, ¿no es cierto? Entonces, pero depende, hay sísmica en el mar también, ¿no es cierto? Donde es un barco que en realidad ahí no hay detonaciones, sino que son pistolas de aire, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, depende mucho de dónde la hagas. Sí, yo estamos convencidos que habrán, y esa es la verdad, es la realidad, que habrán zonas donde, digamos, el ecosistema sea muy frágil y de repente se necesite, ¿no es cierto?, estudios mucho más profundos. Y en ese caso, la propuesta no excluye, la propuesta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos no excluye que en esos sitios se hagan estudios de impacto ambiental semidetallado. La crítica, en realidad, que simplemente es una crítica, es que la norma actual, que es el 96 de Regíminas, lo que establece es que siempre y en todos los casos, cuando se haga una sísmica, no importa dónde, ¿no es cierto?, siempre se da un estudio de impacto ambiental semidetallado. Claro, y eso quizás es exagerado, ¿no? Porque, digamos, en algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, si, digamos, estamos haciendo exploración en medio del desierto, ¿no? No hay nadie viviendo ahí, no hay no hay prácticamente ninguna especie, no molesta a nadie, ¿no? Entonces, en ese caso, yo me imagino, pues, que no tiene sentido un estudio tan completo, a diferencia, por ejemplo, de lo que tú dices, ¿no? Si se hace no sé, en medio del bosque tropical, ¿no? Claro, o en proximidad de territorios de población originaria también, ¿no es cierto? Entonces, habría que ver, digamos, la propuesta, que es una propuesta, el libro blanco en realidad se llama libro blanco, porque busca ser una guía abierta, pública, transparente, y es una invitación para conversar. Claro, te refieres al libro blanco de hidrocarburos, que es esta propuesta que ha presentado la Sociedad Nacional de Hidrocarburos. El otro día justo tuvimos a Beatriz Merino acá hablándonos sobre él, es una propuesta sumamente completa, sí. Exacto. El estudio Grau en realidad lo que busca es apoyar esta iniciativa, porque entendemos y compartimos que hay un problema, que es que el Perú en realidad está importando cada vez más hidrocarburos, tiene una brecha de importación, y en un país con reservas, como creemos y estamos seguros que es el Perú, no tiene mucho sentido mantener esta brecha abierta. Claro, de acuerdo. Entonces necesitamos explorar para aumentar nuestras reservas. De acuerdo. Ahora, mucha gente ha hablado de que este tipo de exploración podría tener una suerte de impacto terrible en las especies marinas, ¿no? Se ha dicho que, por ejemplo, cuando han habido estos casos de especies marinas tipo delfines o ballenas varaz en las costas, podría haber sido por este tipo de exploración. ¿Realmente existe alguna evidencia científica de que esto es así? Miren, yo creo no ser la persona más indicada para responderte esa pregunta, yo soy un abogado, pero por lo menos yo no conozco, ¿no es cierto? Lo que sí te puedo hablar es regulación comparada, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Brasil, ¿no es cierto?, se usa la declaración de impacto ambiental cuando la sísmica se hace en territorios donde hay más de 200 metros de profundidad, ¿ok? Y en aquellas partes de la costa o del mar donde sean menos de 200 metros se utiliza otro tipo de instrumento ambiental. Por ejemplo, digamos, por darte un ejemplo de regulación comparada. Y en otros países con regulación más estricta, me imagino que quizá lo único se elige, ¿no es cierto?, el instrumento ambiental ¿qué es lo que es la propuesta del Ministerio del Ambiente? Acuérdate que el reglamento del Ministerio del Ambiente tiene las 3 categorías de estudio, entonces se elige la que mejor se adecue. Pero, por ejemplo, en Europa sí se encuentran casos donde se usa la declaración y no el estudio, en algunos casos, en algunos países. O sea, no es una locura que se lo ocurrió esto es algo que se usa bastante afuera. No, es aceptado totalmente. De acuerdo, es una práctica internacional aceptada. Sí, claro que sí. De acuerdo, perfecto. Vito, te lo agradezco muchísimo, ha estado clarísimo. Gracias por venir a Tiempo Económico. Gracias por la invitación. Bien, nos vamos a una pausa final y regresamos con el programa. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.